en esta computadora. Ahora sí, estamos grabando. Ahí posiblemente te pregunte si Ahí querés. está, ahí puse continuo. Ahí ya lo puse, ¿eh? Ya está rajada, Nati. Gracias. Perfecto. Bye. Nos vemos el martes. Bye, bye. Bye, bye. Bien, entonces, volviendo a la idea de recién, ¿sí? Hago un mini repaso para que le quede ya también a Nati. Cuando nosotros hablamos de presente simple, como dijimos hoy, el nombre no interesa, pero sí interesa saber el uso que le vamos a dar, ¿sí? Rutinas es lo primero que aprendemos, ¿bien? Horarios de conciertos, llegadas, partidas, ¿sí? De aviones, de trenes, todos esos horarios que no... Sería una forma como básica de empezar a aprender a presentarse y preguntar o entender cuestiones muy básicas para sobrevivir. Exactamente. El presente, nosotros estamos todo el tiempo hablando en presente y en pasado, todo el tiempo. Yo digo, por ejemplo, un ejemplo, acaba de llegar mi hija, ¿no? Por eso hay un poco de bullicio en el fondo. Entonces le digo, Aran, ¿cómo te fue? Le estoy preguntando cómo te fue. Y me fue bien, fuimos a comer acá, comimos torta, nos juntamos todos, ahora me pasa a buscar. Ese futuro que nosotros hablamos también, lo hablamos todo el tiempo en presente. Es muy raro que nosotros digamos, mañana iré al supermercado y compraré. No lo usamos. Mañana voy a... Decimos mañana voy a ir, decimos. Exactamente. Por eso está bueno saber en qué momentos usamos este tiempo para poderlo emplear, ¿sí? Si vos estás teniendo una conversación con alguien sobre tu presentación personal, te encontrás en el trabajo un extranjero y te pones a hablar, y sí, lo primero que vas a contarle es sobre vos, qué haces, una presentación tipo la que hice yo hoy. Tampoco le vas a contar el detalle de tu rutina diaria, obviamente. Pero bueno, es uno de los temas de conversación, ¿bien? Otro momento en el que usamos este tiempo es para verdades generales. ¿A qué se refiere verdades generales? A la mayoría de las veces scientific truths. La mayoría de las veces está relacionado con la medicina y con verdades científicas, como por ejemplo yo te digo, water boils at 100 centigrades. ¿Sí? ¿Qué quiero decir ahí? Acá lo escribí mal. El agua hierve a 100 grados. Exacto. Lo que digo ahí es que por más que yo la tenga a 98 grados y que el agua esté caliente, no va a estar hirviendo. Yo ¿sí? no sabía que era boil. Boils es hervir. Lo había escrito mal al principio. Bueno, pero los 100 grados dije, Muy bien. por eso te digo que lo saco. Muy bien. Eso es importantísimo, ¿sí? Eso es otra de las características que tiene el idioma. Lo que tiene de bueno aprender inglés cuando realmente uno lo aplica, ¿sí? Para empezar, leer más allá, ¿sí? Tratar de entender un contexto, como hiciste recién. No sabías que era boils, pero 100 grados, sabes que hierve a 100 grados. De eso se trata justamente esas verdades generales que la mayoría de las veces están asociadas a verdades científicas, ¿sí? Como por ejemplo, el sol sale por el este, o sea, si yo digo the sun rises in the east, si vos sabés sol o sabés east, listo, sale por el este, ¿sí? Son cosas que siempre van a ser así. Ese es otro momento en el que usamos el simple present. Como vos decías, entendiste el contexto, ¿sí? Vos leíste 100 grados y agua, sabías esas dos palabras, listo, asociaste que era hervir. Eso es lo que tiene de importante el idioma. Vos lo que tenés que lograr es llevar eso que tenés. Vos se ve que o has estudiado, ¿estudiaste en el secundario, Pablo? En el secundario, en la universidad y en las películas. Ok, bien, bueno, eso está todo buenísimo. Si el secundario que tuviste una buena profe o una buena base, ¿sí? Que normalmente viene acompañada de un buen profe, que te enseñó en forma significativa, no te lo olvidas nunca más. Obviamente que con lo del secundario no alcanza para hablarlo o para ponerlo en práctica y tener una conversación fluida, depende. Hay profes y hay alumnos que lo logran en el secundario, pero normalmente cuesta un poco. En relación a las películas, una de las mejores formas de aprender inglés es escuchar películas que no estén subtituladas y tratar de escucharlas y de hecho jugar un poco con ese tema del subtítulo
y a veces uno hasta se da cuenta que está mal traducido, ¿sí? Bueno, eso está muy bueno porque te agiliza la mente. Hay dos técnicas, bueno, no sé si Marci se las habrá comentado. Una es shadowing, ¿sí? Que si bien no son técnicas de enseñanza, sino técnicas de interpretación simultánea, yo a mis alumnos adultos y adolescentes se las enseño. ¿Por qué? Porque te da muchísima fluidez al hablar, ¿sí? Y por otro lado, la otra técnica, que es First Sight, te da muchísima fluidez al leer. Entonces, ¿en qué consiste cada una? Suponte que estamos escuchando un noticiero. Vos estás, no sé, ayudando a tu señora con los platos, o poniendo la mesa, y estás escuchando algo de fondo. En ese momento que vos no estás dedicado ni a tu trabajo, ni que tenés una obligación en la mente, podés hacer ese juego con esa ejercitación y te va a agilizar muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo es? Yo pongo cualquier noticiero, o no sé, un canal de una radio, lo que vos quieras escuchar, ¿bien? Y le haces el shadowing. Shadow es sombra, ¿sí? Entonces, suponte que yo pongo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. A ver, contame algo vos, lo que quieras, en castellano. Algo espontáneo. Mañana tengo que ir a trabajar muy temprano. Tengo que ir a trabajar muy temprano. Eso es shadowing. ¿Llegaste a escuchar o no? Decime otra cosa. Sí, repetiste lo que yo dije. Repetí lo que vos dijiste, ¿sí? Casi simultáneamente, ¿bien? Al principio, aunque vos lo hagas este ejercicio en español, te va a servir aflojar la lengua, ¿sí? Porque lo que sirve es justamente eso, aflojar la lengua. De a poco lo podés hacer en inglés, ¿sí? Suponete, te lo voy a mostrar con algo que realmente esté sucediendo. A ver si puedo dejar. Me resulta muy práctico para tratar de practicar la lengua, como decís vos, escuchar a Roger Waters, pero más en los acústicos, porque es muy inglés cuando canta, entonces esa interpretación me permite seguirlo de oído. Ok, bueno, vamos a hacer una canción entonces, seguramente. Podríamos hacer alguna todos. Bien, te voy a compartir, a ver si te puedo mostrar para que me sigas mejor a dónde quiero llegar. Te agarré cualquier canal así al azar. A ver, dame un segundito. Para mostrarte el ejercicio en sí. Esto mismo, vos lo vas a hacer. No hay médicos. Todas las personas que ustedes ven ahí con esos monumentos blancos. Todas las personas que ustedes ven ahí con esos monumentos blancos, policías de acá, de Formosa, hay un solo enfermero para 47 personas. Y la verdad, mirá, la imagen de este hombre, que es el marido. ¿La pudo ver? Se pusieron tres y no la pudimos ver. ¿Entendés a qué se refiere? ¿A dónde quiero llegar con el ejercicio? Viste que ella hablaba y yo la iba pisando con ella. Bien, la pisaba. Eso se logra obviamente con mucha práctica y obviamente que estoy en mi propio idioma. Si vos eso lo haces en tu propio idioma, vas primero a alargar, a soltar la lengua y a tener esa fluidez, ¿sí? De que escucho y lo digo, ¿bien? Y cuando lo haces en inglés, vas a ver, como dicen, hay un meme que dice sending fruit. ¿Qué sería sending fruit en castellano? Sending fruit. ¿Enviando qué? Fruta. Muy bien. O sea, hay un meme, sería como mandar fruta. Mandar fruta, exacto. Obviamente que no se dice así, ¿no? Pero hay un meme dando vuelta entre las profes de inglés justamente que es sending fruit, para cuando uno quiere decir mando fruta. Bueno, cuando vos pones este mismo canal, pero en inglés, ¿sí? Otro canal, o una peli, o un tema de Roger Waters, o lo que quieras vos poner en inglés, tu objetivo con este ejercicio es hacer lo mismo que hice recién, pero en inglés. Obviamente que vas a mandar fruta en algunas partes, o porque no llegas a escuchar y a repetir al mismo tiempo, o porque no entendiste lo que dijo, no importa. Vos mandás fruta, pero eso lo que hace es que hagas fluida tu lengua, ¿sí? Que puedas, digo la lengua como idioma y la lengua
como órganos, ¿sí? Que vos puedas Sí. soltarte. Sí. Con la práctica, Bien. obviamente que si lo practicás en inglés, va a ser siempre mucho más productivo, porque justamente lo que vos estás estudiando es inglés, ¿sí? Pero vos vas a notar que de a poco, con la práctica de ese ejercicio, que lo podés hacer mientras te estás bañando, mientras estás ayudando a tu señora, mientras estás lavando el auto, en cualquier momento, escuchás algo, listo, repetís encima, ¿sí? Te va a ayudar a dar fluidez, a tener fluidez. El otro ejercicio, Ok. el otro ejercicio que yo les sugiero, pero este es más para la parte escrita, es first sight, ¿sí? First sight significa a primera vista. ¿Esto en qué consiste? Yo agarro un texto X. Voy a agarrar uno que tengo justo por acá. Dame un segundito, a ver si era este. Sí. Bueno, agarro un texto X, ¿sí? Entonces, suponte que este texto nunca lo leímos. ¿Cómo sería first sight? Suponete, vamos a hacer de cuenta que esto no está, que no le falta el espacio, ¿sí? Voy a decir pli, pli, pli. Te voy a decir, disculpe, ¿dónde está tal lugar? Siga derecho hacia adelante en la tercera avenida, pase el negocio de viaje, la agencia de viajes, y luego en el Café La Dona, donde están los semáforos, dobla a la derecha. Está a tu izquierda, al lado de la parada de autobús. Exacto. Entonces, eso es first sight. Es leer más allá. Cuando uno el texto no lo vio, ¿sí? Si vos, como hablante de español, cuando aprendés inglés, lo pensás en castellano, no te va a quedar el conocimiento tanto como si trataras de pensarlo en inglés. Bien, obviamente. Me dijeron eso. Te dijeron eso, Pensá, exacto. pensá la respuesta en inglés, no en castellano, porque si pensás en castellano y después lo querés traducir, tardás más. Exactamente. Lo mismo cuando leas. Muchas veces me pasa en clase que suponte que te digo, bueno, Pablo era el nombre, ¿correcto? Sí, Pablo. Yes. Suponte que te digo, bueno, Pablo, ¿me podrías leer esto y decirme de qué se trata? Muchos alumnos que hacen, excuse me, where's the... profe, acá dice, disculpe, ¿dónde está él? Go straight along Third Avenue. Puede ser que diga, vaya hacia adelante, la tercera. Eso es lo que no tenés que hacer, ¿sí? Vos tenés que encarar lo que tenés que leer de una y entenderlo en tu mente a medida que lo vas leyendo. No es fácil, no se aprende de un día para otro, ¿sí? Pero se aprende justamente con la práctica, con este ejercicio de ir más allá en la lectura y a primera vista agarrás cualquier texto que nunca leíste, o sea, un texto que no sabes justamente de qué se trata, ¿sí? Y con ese texto haces esta ejercitación. Entonces ahí el cerebro empieza a acomodar esas estructuras que en castellano son diferentes, ¿sí? Como que yo te diga... Y cuando tenés las estructuras. Bien, es algo que funciona, el lenguaje ocurre en nuestra cabeza, ¿sí? El lenguaje está en nuestra cabeza, hay que ir moldeándolo, puliéndolo, aprendiéndolo, ¿sí? Pero esas estructuras que uno tiene, o ya sea de la secundaria, o porque tenés facilidad, o porque te gusta, o porque tenés una motivación intrínseca, algo que realmente te lleva a tener que estudiar inglés, como en tu caso por el laburo, o en el caso de Nati por una cuestión personal y por estudio. Cuando uno tiene esa motivación interna, ¿sí? Que va más allá de que te diga tu papá cuando eras adolescente, bueno, tenés que estudiar inglés. No, ahora sos adulto, es algo que vos querés hacer o que vos necesitas hacer. Entonces, todos esos factores influyen a la hora de que vos aprendas el idioma, ¿sí? Esos dos ejercicios es algo que yo les explico en la primer clase y trato de que lo pongan en práctica. La clase que viene, hoy quiero explicar primero la que les preparé, pero la clase que viene vamos a hacer un ejercicio también que se llama linking, ¿sí? Hay algo en inglés que son linking sounds, que son esos sonidos que se unen, que hacen que uno cuando lee inglés, no lea así, mira, the garage is opposite the bakery. ¿Viste que hay gente que lee así? ¿Bien? ¿Cómo tendría que leer una persona? The garage is opposite the bakery. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo conseguís? Usando esos sonidos. ¿Sí? Lo vamos a ver la próxima clase igual.
Pero, a ver, si bien el ejercicio en sí es medio plomo, bien, cuando ustedes lo entienden y saben de qué se trata, lo empiezan a poner en práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una vocal con otra vocal siempre se une, ¿sí? Mira este ejemplo. Yo digo, the garage is opposite the bakery, ¿sí? Acá vos me dirías, bueno, entonces garage y is van unidos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, es como creo que era, ¿cómo que se le decía? No, no es cuando se junta una vocal en castellano te hablo, ¿no? Tongos, diptocos, ¿no? No me acuerdo. Me suena algo parecido a eso. No importa, lo que importa es que vos entiendas el concepto. Vos te vas a guiar siempre por el sonido que escuchás final. Si yo digo garage, ¿sí? No es una vocal, es una consonante. Pero justamente la consonante con la vocal también se une. Entonces cuando yo leo the garages, es como si garage y is fueran una misma palabra, the garages. Y a su vez, como te dije recién, la consonante se une con la vocal. Fíjate que tengo a continuación. Is, Es oh. como acortar cuando uno en castellano dice ¿dónde está? No sé, por decir algo. Exacto, Son sí. esas deformaciones del habla que Exacto. están tácitas. Bien. Exactamente. Bien. Acá vos fíjate que si yo uno, según lo que te decía recién, consonante con vocal y vocal con consonante, ¿sí? Como en este caso, la palabra, lo que vos vas a escuchar va a ser the garage is opposite. The garage is opposite. Como si yo te estuviera diciendo garage is opposite en una sola palabra. The garage is opposite. ¿Vos viste que yo hice algún parate ahí? No. Recién No, the opposite. garage is opposite. ¿Bien? De eso se tratan The los garage is opposite. Bien, eso también es otra técnica para que cuando uno lee, lea en inglés. Bien, y que no te quede la lectura cortada, como te la dije primero, the garage is opposite the bakery. Bien, pero bueno, la vamos a poner en práctica la próxima. Vamos a poner el ejemplo de la segunda. Mirá, the church is next to the library. Acá tenemos otra regla. Cuando yo tengo, te lo voy a mostrar. Cuando yo Se tengo, junta el next con el to. exacto, cuando yo tengo dos consonantes y esas consonantes son la misma consonante, también lo uno. Cuando yo tengo consonante y vocal, lo uno. ¿Sí? Y cuando tengo vocal con consonante, también lo uno. O sea que acá, y acá otra vez, Casi siempre. exactamente. En el único momento que yo no uno el sonido es cuando tengo dos consonantes diferentes. Siempre voy a unir el sonido, excepto que tenga dos consonantes diferentes. Fíjate que en esta oración todas las palabras están unidas. La primera con la segunda, la iglesia, de termina en consonante, en vocal, empieza con CH. Termina con CH, empieza con vocal. Acá es en el único momento que yo voy a Que no hacer un se da. disparate, exactamente. Acá lo Ahí único. the church is next. Seguilo. Ah, la sigo. ¿Sí? The church is next to the library. Very good. Lo leíste perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque respetaste el linking sound. The church is next to the library. Next to the library vendría a ser como si fuera una sola palabra. Sí. ¿Bien? Entonces, Good. de esa forma, si bien, repito, es un ejercicio, bueno, los adultos cuando les hace el clic, lo super usan y está muy bueno darse cuenta cuando uno está aprendiendo, ¿sí? Vos te va a pasar a partir de hoy que cada cosa que leas en inglés, lo vas a leer y vas a decir, ah, no, acá tengo que parar, pero, ah, mira, todas estas no, tengo que leerlas juntas. Y vos mismo, solo, vas a ir haciendo ese proceso de lectura, ¿sí? Obviamente para los adolescentes porque es horrible, y los adultos, si yo te digo, bueno, para la próxima clase marcame en esta oración dónde se une, dónde no se... Obviamente que va a ser un ejercicio aburrido, ¿sí? Pero uno, al ser adulto, una vez que lo entiende, que solo las consonantes diferentes hacen un stop, ¿sí? Paran el chunk o la frase que yo quiero usar, ahí es donde
te hace el clic y automáticamente lo vas a leer y lo vas a corregir, ¿sí? O sea que en la siguiente, A ver, ¿cómo en se la llama? siguiente el parate sería en the supermarket is far from police station. Ok, entonces el parate, ¿cuál sería? Decime las dos palabras que tiene el parate. O más. Entre supermarket is, ahí, A ver, ¿por qué ahí? entre la T y la I. ¿Por The qué ahí? supermarket No. for, ahí también. Ahí sí, y acá sí. ¿Por qué acá no? Ahí también. ¿Por qué En acá este no? no, ¿no? En Porque este hay vocal y no. consonante. Exactamente. En el único momento que hago el parate es consonante-consonante, cuando es distinta. Es en el único momento. Entonces acá sería, the supermarket is far, acá perdón, acá sí. The supermarket is far from police station. ¿Sí? Ahí sí vamos a hacer el parate. Pero no en the supermarket y en el is. ¿Bien? Porque tenés consonante Supermarket. vocal. Supermarket is far from police station. Excelente. Police Se station. junta todo. Muy bien. No es tan complicado. No, no es complicado, es cuestión de entenderlo. Quizás al principio hagas esto que estoy haciendo yo. The post, T con consonante vocal, la 1. Acá, si bien tengo una E, lo que escucho es la S. También lo 1, igual, porque si bien yo lo que escucho es la C, que es una S en realidad pronunciada, tengo vocal Office después. is, Ahí, muy bien. Acá paro. Acá paro. Acá 1. Acá 1. Acá 1. accommodation Acá paro. in Acá and 1. the police station. Todo Y junto acá ahí. sí paro, porque lo que yo escucho que es police. Police station. No, perdón. Ahí 1, porque escucho la S Ah, con la S. Bien, muy bien, Pablo. Entonces sería, the post office is between the travels agent and the police station. Police station. Bien. Y fíjate bien. que cuando lo digo, suena en inglés. Ese es el secreto para pronunciar correctamente el inglés. Bien, ¿entendido esto? Sí, le voy a sacar una captura a este pedacito de textito para que les quede tipo el recordatorio de cómo era. ¿Sí? Un segundito y se los copio en el grupo de WhatsApp. Cuando son cositas así puntuales, o lo copio directamente en la clase mejor. A ver, un segundito, anotar, deshacer los dibujos, borrar todos los dibujos. Lo copio acá abajo. Y pongo Linking Sounds, que si bien lo vamos a ver la próxima clase, por lo menos nos queda ya el panorama, ¿sí? De lo que vimos. Entonces, techniques. Las techniques que vimos hoy, muy por arriba, una era shadowing, ¿sí? La otra es shadowing, ¿cuál era shadowing? Sombreando. Sombreando, exactamente. Repitiéndolo. First sight. La última que vimos es linking sound, ¿sí? Esas son muy por arriba, obviamente. Las técnicas que yo siempre les recomiendo que pongan en práctica, ¿sí? Que las pongan en práctica en cada cosita que hacen. ¿Bien? Bueno, vamos entonces ahora. Okay. Nos quedan 5 minutos nada más. Me gustaría, bueno, vamos a hacer la speaking solamente y vamos a arrancar con la clase que viene, ¿bien? Pero bueno, la idea es primero repasar un poco las routines, ¿bien? Hoy, como les dije al principio, aprendimos que el presente no solamente se usa para rutinas, sino que también lo usamos para ¿qué era? ¿Te acordás? Para horarios, cuando no dependen de Horarios y, nosotros. digamos, o sea, cosas que están establecidas no por una rutina propia, sino como el tema de a qué hora abre el banco, dónde sale el sol. Perfecto. ¿Y qué más teníamos puntual que siempre es así? Siempre es en presente. ¿Te Que acordás? siempre es en presente. El ejemplo que no sabías que era boil. Ah, la ciencia.
Muy bien, muy bien. Entonces, como dijimos hoy, simple present, entonces, para el futuro, ¿sí? Future. General Horarios truths. futuros. Exactamente. General truths. Lo usamos también, que esto no te lo dije, o artistic. Lo usamos también. Atendé, tranquilo, estoy mientras te copio acá. Esto igual lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Suponete, cuando veamos el futuro, vamos a volver a trabajar con el presente simple en relación al futuro, ¿bien? Pero más o menos como para que tengan una idea. Cuando era, por ejemplo... Cuando hablamos de futuro, estamos hablando de mañana voy, o sea, es un diálogo de mañana voy a hacer tal cosa. Exactamente. Ah, está bien. Por ejemplo, como dijimos hoy, era para partidas, aperturas de conciertos, etcétera, ¿sí? General truths relacionadas normalmente, no siempre, pero con scientific truths, ¿bien? Como por ejemplo, acá hay algo mal, ay, me parece que estaba mal escrito, como por ejemplo, el ejemplo, water boils at 100 centigrades, ¿sí? O por ejemplo, algo que no les dije, ¿sí? Que también usamos, bueno, obviamente que rutina sería el primero, ¿no? Routines. Y algo que no les dije hoy, cuando uno habla de un evento histórico o de un evento artístico, suponte que yo quiero decir Mahatma Gandhi is ¿Las born... rutinas comprenden las direcciones? No, rutinas comprende lo que vimos hoy. Get up. Las direcciones es otra cosa. En ese caso usamos el presente también. En el caso de seguir direcciones, claro, porque en ese caso usamos imperativos, ¿sí? Es la única diferencia, pero el verbo está escrito igual. O sea, sigue siendo el presente, solo que el verbo, el nombre gramatical, no se lo considera presente, sino que se lo considera un imperativo, porque es más una orden, ¿sí? No te compliques con los nombres. Vos, está bien lo que estás planteando. El presente es la primera columna del verbo, ¿sí? A veces lo usamos como un tiempo de verbo para contar algo o del futuro o algo del pasado, que ahora es el ejemplo que no les dije hoy, que ahora te lo voy a mencionar, o también lo usamos para dar órdenes. Yo te digo, bueno, dobla a la derecha, camina 2 cuadras, sentate. Ahí está. Eso... Yo estaba relacionándolo con eso. Exacto. Tiene otro nombre, pero entendí a dónde quería llegar, es correcto lo que estás diciendo, ¿sí? Yo estoy diciendo que un imperativo está relacionado también a las órdenes, ¿sí? Lo que pasa que en ese caso, vos, cuando hablas del presente simple, es un verbo que está conjugado. En el caso de una orden, vos lo que usás es un verbo, el mismo, que está en imperativo, ¿sí? Estás usándolo en infinitivo, pero en el presente simple no siempre, ¿sí? Vos en el presente simple, si hablas, por ejemplo, de she, y querés decir she goes to school, no podés usar el verbo en infinitivo. ¿Bien? ¿Cuál es el infinitivo? La primer columna del verbo. Todos los verbos, por ejemplo, sing, dance, work, study, cross, todos los verbos que vos uses en infinitivo es el verbo como es tal cual, ¿sí? Necesito una tabla de esas cosas. Bueno, ya te la agrego acá. Me parece que necesito eso, porque es como que, no sé, me sale pero no sé cómo. Porque lo tenés ahí, en algún lugar de tu mente, ¿sí? Pero no te lo acordás. Te voy a poner list of... Está bueno que lo entiendas, porque ahí te va a cerrar un montón de cosas. Por ejemplo, yo te comparto una lista, ¿sí? Vamos a compartir una que tenga solamente 3 columnas para no marearte. Suponte que a ver si la puedo abrir acá, compartírtela.
Ahí está. Bien, mira. Suponte que te digo, a ver si la puedo descargar. Bueno, igual si no la puedo descargar, te envío después una, no te preocupes. A ver, Bien. puedo descargar, guardar como. Ah, pero te la comparto, te comparto el link. Directamente lo pongo en el, En el chat. o O ahí. en el mismo documento. Ahí te pongo infinitive first column. Lo que tenés que ver acá, la diferencia que tiene, acá tenés una lista de verbos completa, ¿sí? Tenés por un lado el infinitivo, por otro lado el pasado, por otro lado el participio y por otro lado la traducción, ¿bien? En el infinitivo, este infinitivo nosotros lo vamos a usar cuando queremos hablar de, por ejemplo, el presente simple, como vimos hoy, lo vamos a usar cuando hablamos de commands o imperativos, que es lo mismo, ¿sí? Lo vamos a usar seguido de modal verbs. Vos me vas a decir, ¿qué es un modal verb? Por ejemplo, can, ¿sí? Yo te digo, por ejemplo, I can Por go, ejemplo, ¿cuál? can, el verbo poder, por Can. ejemplo, can. Ah, can. Can, ¿sí? Te voy a decir, Can. por ejemplo, I can't ride a horse, ¿sí? No puedo andar a caballo, ¿bien? Por ejemplo, entonces, ese modal verb es por ejemplo, can, ¿sí? Can, will, would, ya vamos a ir viendo otros, ¿sí? May, que es podría, ¿sí? Los modal verbs siempre van a ir seguidos de la primera columna, o sea, de un infinitive, ¿sí? En el caso de los commands, siempre van a estar en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, cross the street, sit down, listen to me, write. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo hasta ahí? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Vamos de vuelta. Viste que acá tenemos 4 columnas, ¿sí? La primera, Sí. borro esto, a ver si puedo moverme, ahí. La primera columna es el infinitivo, ¿sí? ¿En qué momentos uso el infinitivo? Cuando hablo del presente simple, que en ese caso, el infinitivo lo voy a conjugar. Si yo te digo, she goes to school, ella va a la escuela, a ese infinitivo que es go, le tengo que agregar algo, ¿sí? Porque estoy hablando en presente simple. Ahora, si yo hablo de, como por ejemplo la S o la S, ¿te acordás de eso? ¿Llegaste al presente simple? Sí. Bien. Sí. Ahora, si yo quiero usar el verbo tal cual está en infinitivo, ¿en qué otros momentos lo voy a usar? En presente simple, como te dije recién, lo voy a usar también para órdenes o comandos. Cuando te digo, sentate, supongo que estoy en una clase con chicos y les digo, please listen to me, sit down, ¿sí? Siempre que yo dé una orden, suponete le decís, ¿tenés 2 nenas? ¿Un nene, una nena? ¿Cómo son tus nenes, tus hijos? ¿Una nena y un nene? ¿Cómo son? Claro, Sí, una nena y un nene. una nena y un nene. Entonces suponte, ¿cómo son sus nombres? Joaquín y Sofía. Joaquina y Sofía, como mi nena. Bien, entonces, suponete que le decís, Sofía, tráeme los platos de la mesa, así ayudamos a mamá, por decir cualquier cosa. O, Joaquín, enchufame por favor la heladera que está mal enchufada. Esos verbos que vos usás son comandos, ¿sí? Son órdenes que vos le estás dando a tu hijo o a tu hija, ¿correcto? Siempre van a ser Sí. infinitive. Siempre, siempre, siempre los vas a usar tal cual están acá en la primera columna. ¿Bien? Y en el otro caso, ¿qué lo usamos? Es cuando están seguidos de estos modal verbs, que son los que te decía recién, ¿sí? Ponte que yo te digo, por ejemplo, I can't swim. No puedo nadar. Sí, acá no puedo nadar. O puedo. Exactamente. Y te digo, por ejemplo, no puedo andar a caballo, como te dije hoy. Esos modal verbs, ¿sí? Son los que le van a dar el significado al verbo, lo que tenga antes. Yo puedo decirte,
Y estás mal de los pulmones, no deberías fumar. Ese deberías es un modal verb. Se llaman modal verbs porque tienen dos características. Le van a dar el van a tener el significado del verbo que tengan a continuación. ¿Sí? Yo digo, can solo es poder, pero ¿poder qué? Poder cantar, poder saltar, poder estudiar, poder correr, poder andar a caballo. ¿Bien? Yo digo, deber, de obligación. You must study, debes estudiar. You must work, debes. Bien, entonces esos modal verbs que te acabo de mencionar siempre van a ir seguidos también de un infinitivo. ¿Bien? Bueno, igual Bien. esto es muy para empezar a aclarar ideas, ¿no? De a poco van a ir surgiendo cada uno de estos temas. El presente simple ya lo estuvieron viendo. La próxima clase vamos a trabajar con el presente simple puntualmente en la clase que les compartí por el chat, ¿sí? Que es la que te mostré hoy. Okay. Vamos a arrancar directamente con eso la próxima clase, ¿sí? Vamos a trabajar con todo esto, vamos a repasar. Tarea para la próxima no tienen, sí, la única tarea que me gustaría es que ustedes tomen nota de qué cosas que vieron hasta ahora no entendieron. Me gustaría repasar, bien, como para que yo vaya armando las clases siguientes. Bueno, espero que te haya gustado la clase, espero, Nati, que muchísimo. También, me alegro, un placer verlos y conocerlos. Nos vemos el martes próximo. See you. Happy Nos vemos. Feliz fin de semana y semana larga. Bye, bye. Chau, chau. Gracias.